Asuntos de opinión. Este es nuestro tema o seriado de lecciones, iniciado hace un tiempo ya, pero nos ausentamos por diversos motivos y hoy retomaremos entonces esta serie de lecciones acerca de este tema tan importante, pero a la vez tan controversial entre la hermandad. Y en esta noche, mis hermanos y oyentes, hablaremos acerca de el pecado de la división. Y sobre este asunto, el pecado de la división, vamos a tener varias lecciones, por lo cual hoy tenemos apenas nuestra primera parte sobre esta cuestión que se adjunta al tema de los asuntos de opinión. ¿Por qué? Porque con relación a los asuntos de opinión, la consecuencia que se suele desprender es la división. Y esta es un pecado, y vamos a ver lo serio que es el pecado de la división. Entonces, como dijimos en la anterior lección, la división entre hermanos es una de las cosas que más afecta a la iglesia. Los que amamos a Dios, los que amamos su obra, no quisiéramos jamás tener que atravesar el problema de las divisiones y las diferencias entre hermanos. Pero lastimosamente suceden. Uno de los principales factores que causan separación entre los hermanos son la diversidad de opiniones habidas respecto a muchos temas de vida y práctica cristiana. Muchos cristianos no saben establecer o determinar si cierta práctica o costumbre se trata de algo que es pecado o si se trata de asuntos en los que Dios nos ha dado a nosotros libertad de practicarlas según nuestra conciencia y también en muchos casos nuestra conveniencia. Muchos esperan que las divisiones en la iglesia surjan por causas de diferencias doctrinales, ¿cierto? Eso es lo que la mayoría se imagina, que las divisiones en la iglesia pueden llegar es por cuestiones de diferencias doctrinales, asuntos de doctrina. Y es cierto que por esa razón han surgido también muchas divisiones. Pero lo que muchos no notan o no captan es que la mayoría de las divisiones en la iglesia se generan por asuntos que son índole de opinión y no tanto asuntos doctrinales. Y también se les escapa que esas discrepancias afectan demasiado la convivencia entre los hermanos. Creo yo a nivel personal que las divisiones por asuntos de opinión son incluso más peligrosas que las divisiones por diferencias doctrinales, porque por lo menos los temas doctrinales se pueden detectar con más facilidad y se pueden resolver con un estudio exhaustivo de las escrituras. Pero las diferencias, mis hermanos y oyentes, las diferencias por asuntos de opinión son más complejas y difíciles de tratar. ¿Por qué? Porque muchos no saben distinguir que son precisamente eso, asuntos de opinión y no de doctrina. Muchos ponen su opinión y la elevan al nivel de la doctrina. Y muchos son tan celosos y egocéntricos que no aceptan que su exigencia, su argumento, su demanda es mera opinión y no doctrina. Suele pasar también, mis hermanos y oyentes, que cuando un hermano discrepa con otro por un asunto de opinión, casi no se les presta atención. Ni los predicadores, ni hermanos avanzados o maduros en la iglesia prestan atención a esas cuestiones de las discrepancias por asuntos de opinión. Generalmente, al notar que este problema existe, se suele esquivar, se suele ignorar, se suele dejar a un lado y esperamos a que eso se resuelva solo. Esto ocurre porque el pensamiento de muchos
es que los problemas por opiniones no son tan importantes ni tan trascendentales como los asuntos doctrinales. Y así va pasando el tiempo y cuando menos nos lo esperamos, ese problema toma ventaja y la iglesia inevitablemente se divide. ¿Y saben por qué? Porque los que quieren imponer su opinión suelen hacer proselitismo secreto con esa opinión. Les gusta murmurar, esparcen su cizaña en secreto, bajo murmuración, a veces mal representando o enlodando la imagen de otro hermano, hasta que logran contaminar toda la iglesia o gran parte de ella. En esta lección, mis hermanos, vamos a mirar detenidamente lo serio y delicado que es el pecado de la división por cuestiones de opinión y de cómo Dios aborrece esa situación. Quiero que nos enfoquemos y que todos los que están aquí conectados piensen en lo serio que es ese pecado. No es algo mínimo como para pasar por alto, no, es un pecado serio. En el libro de Proverbios, en el capítulo 6, del 16 al 19, ese pecado está entre las cosas que Dios aborrece y abomina. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma, dice el verso 16. ¿Qué cosas aborrece y abomina Dios? Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y observen acá, y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Qué es esto sino el que divide la iglesia? Ese es. Y Dios lo aborrece, Dios lo abomina, dice el versículo 16. Es más, habíamos estudiado el sellado de Gálatas, volvamos a este pasaje, Gálatas 5 del 19 al 21, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, y ahí la tenemos, disensiones, o sea, la división en la iglesia, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas que dice ahí, no heredarán el reino de Dios. Así que se trata de un pecado serio. No es algo leve. El dividir la iglesia por un asunto de opinión, mis hermanos, no es algo leve. Es un pecado que, en caso de no corregirse, los que lo practican no heredan el reino de Dios. Y añádase a esto que Dios abomina eso. Dios aborrece, su alma aborrece ese tipo de conducta. Nos preguntamos entonces y empezamos a desarrollar nuestra lección. ¿Por qué ocurren las divisiones por asuntos de opinión? ¿Qué factores hay que hacen que una congregación o un grupo de hermanos se dividan por asuntos de opinión? Bueno, en primer lugar, y lo ponemos aquí como título, la falta de conocimiento. Ese es un gran factor. Si tú no sabes qué cosas en la Biblia son asuntos de mera opinión y qué cosas son mandamientos y ordenanzas divinas, ese desconocimiento te deja expuesto bajo el riesgo de que tomes un asunto de opinión y lo conviertas en un asunto doctrinal y que termines imponiéndolo sobre los demás y que la iglesia se divida. La falta de conocimiento es un factor terrible que daña a la iglesia y que causa divisiones. Y en especial cuando estamos abordando esta temática de los asuntos de opinión. En Oseas capítulo 4, versículo 6, dijo el profeta:
mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. ¿Por qué se destruye una congregación? ¿Por qué se acaba? Porque le falta conocimiento de las Escrituras. El desconocimiento de la palabra de Dios siempre ha sido causante de controversias y divisiones. Entre menos estudia la Biblia, más aumenta la ignorancia y más riesgo hay de que se nos introduzcan opiniones humanas a manera de doctrinas. Si de verdad nosotros queremos agradar a Dios en todo aspecto de vida, hermanos, y yo creo que estamos conectados aquí porque eso es lo que anhelamos, ¿cierto? Agradar a Dios en todo aspecto de vida. Si eso es lo que queremos, necesitamos saber, necesitamos conocer qué es lo que Dios está demandando de nosotros para que le agrademos. Y esa información no nos llega por revelaciones ni por ósmosis, sino únicamente por su palabra revelada y escrita. El problema, mis hermanos, es que la palabra escrita requiere que sea leída, estudiada, escudriñada, correctamente interpretada y finalmente practicada. Efesios capítulo 3 del 3 al 4 dice Pablo que él por revelación recibió el misterio. Me fue declarado el misterio por revelación, pero luego que hacía Pablo con ese misterio que le era revelado, lo he escrito brevemente. Todas las revelaciones que llegaron a los apóstoles y hombres inspirados del primer siglo, las escribieron. Y luego nosotros, leyéndolo, podemos entender cuál sea el conocimiento de Pablo, de Pedro, de los apóstoles, de los hombres inspirados en el misterio de Cristo. Y quiero que noten esto. A nosotros no nos llega esa información divina por revelación. Les llegó a los hombres dignos de ello, a los hombres escogidos, para que fueran el depósito de toda la revelación divina, y estos hombres lo que hicieron fue escribir esa revelación, y nosotros tenemos es que leer y poner entendimiento en la lectura. Así es que comprendemos la voluntad de Dios hoy día. Es más, los versos que siguen, nos saltamos al verso 14 hasta el 18 y dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, mire lo que dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, ¿qué cosas? Cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hermanos, Dios no quiere que su pueblo, que su iglesia, le falte conocimiento. Y por eso nos ha obsequiado, regalado su palabra escrita, para que la leamos, para que devoremos esos libros, obviamente con sabiduría, obviamente bajo ciertos parámetros de interpretación, y animo a todos mis hermanos a que con puntualidad y fidelidad asistamos los domingos a partir de las 10 para recibir esas clases de cómo estudiar la Biblia, porque son importantes. La falta de conocimiento afecta mucho la congregación, cualquier congregación que sea. En este punto, tenemos un serio problema con muchos predicadores, y lo digo abiertamente.
Porque muchos se están levantando como predicadores y expositores de la Escritura sin ningún criterio y conocimiento adecuado para edificar a una comunidad de cristianos o iglesia local. Yo quiero comentarles que en lo que llevo de cristiano he visto que somos muy exigentes y meticulosos a la hora de elegir ancianos. 30, 40 años, y no los tenemos por ser tan exigentes y meticulosos con los requisitos de los ancianos. Pero esa exigencia nos ha faltado para con los predicadores, evangelistas y maestros. Tardamos años en elegir un anciano y no se puede elegir porque somos muy meticulosos y exigentes con los requisitos de ellos, pero nos apresuramos rápido, qué ligero ponemos evangelistas y predicadores en una congregación sin mirar los requisitos que ellos tienen que llenar. Eso es inconsistencia. Eso no se puede hacer. Si somos exigentes con una cosa, debemos serlo también con la otra. En 2 de Timoteo, en el capítulo 2, verso 2 y luego el verso 24, mire lo que dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, y miren un requisito, que sean idóneos para enseñar también a otros. Y en el verso 24 dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Y aquí hay otro requisito: apto para enseñar, sufrido. Dos palabras clave: idóneos y aptos. ¿Y cuán poca atención le prestamos a esto? ¿Y cuán poco exigimos esto? Y decimos, las denominaciones no tienen pastores realmente porque no llenan los requisitos. Hay pastores que no son casados y la Biblia dice que sea marido de una sola mujer. O en nuestra congregación todavía no podemos elegir porque los hermanos nos llenan los requisitos. Bueno, ¿y estos? Estos son para los evangelistas, estos son para los maestros, para los predicadores, que sean idóneos y aptos para enseñar. Hablemos del primero. Ese término idóneos en el idioma griego es hinakoi. Y esa palabra hinakoi, los léxicos la definen así: calificados espiritualmente, dignos, fieles. Tiene que ver con el carácter, tiene que ver con la conducta y la espiritualidad del individuo. Muchos son idóneos, ¿sí? Hinakoi, calificados, espiritualmente dignos, fieles, pero no son aptos, que es lo que vamos a hablar enseguida. Aquí esta idoneidad tiene que ver con su calificación espiritual, o sea, que sean de buen testimonio, de buen ejemplo, que puedan con su ejemplo orientar a una congregación, hablar con autoridad moral. Porque cuando un predicador no tiene autoridad moral para enseñar, se le cae todo su discurso. Se le cae todo su discurso. Pueden ser muy devotos también, muy consagrados, pero se requiere que sepan enseñar, que sepan exponer, que tengan conocimiento y no meramente una fidelidad y buena voluntad. Eso vale mucho, sí, pero no es el todo exigido por el Señor, porque sigue la siguiente expresión: apto para enseñar, verso 24. Y esa palabra apto para enseñar viene del griego didácticos, de ahí viene el término didáctico. ¿Qué significa eso? Bueno, que sean buenos maestros, diestros en la enseñanza, que explican bien y que se dan a entender, que hablan con denuedo y elocuencia. Eso es ser apto para enseñar. Entonces, muchos pueden ser aptos. Es que ese hermano expone, hermoso, habla con denuedo, con elocuencia, se le nota la sabiduría, sí, pero puede que no sea idóneo, o sea, no está calificado espiritualmente porque da mal testimonio, etcétera.
Y viceversa. Puede ser muy consagrado, tener la muy buena voluntad, el deseo, el anhelo, pero si no es apto para enseñar, no va a edificar a su audiencia. Pocos llenan los dos requisitos. Tienen que haber estos dos requisitos. Por eso Jesús dijo en Lucas 10, capítulo 10, verso 2, la mies a la verdad es mucha, pero los obreros son pocos. Por tanto, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Tenemos que orar y pedirle al Señor que levante hombres que sean idóneos y que sean también al mismo tiempo aptos para enseñar. Porque la falta de conocimiento afecta una congregación. Y ellos son el elemento esencial para que una congregación tenga conocimiento. Existen iglesias, qué triste, ¿no? Existen iglesias que eligieron a sus predicadores no bajo los criterios de Dios, o sea, los requisitos, sino que dejaron que algunos se impusiera como su líder, cual Diótrefes, tercera de Juan, habla de un Diótrefes, ¿no? O también existen casos donde lo eligieron emocional y sentimentalmente. Es que habla bonito, ay, da pesar no dejarlo hablar en el púlpito porque es que él tiene la buena intención, sí, pero puede ser idóneo, pero si no es apto. Ay, no debiéramos ser tan exigentes. ¿Y por qué lo hemos sido con los ancianos y los obispos? Ese es el punto. Entonces, no, hermanos, ahí dice, Dios que pide de los que son servidores de él, que sean idóneos y que sean aptos para enseñar. Si eso no se cumple, miren lo que sucede. Efesios 4, del 11 al 12. ¿Qué dice el verso 11? Y él mismo, o sea, Jesucristo, constituyó. Y resalto esa palabra. Cuando un siervo es constituido por Dios, cuando un apóstol es constituido por Dios, cuando llena los requisitos. Cuando un profeta es constituido por Dios, cuando llena los requisitos. Evangelistas, pastores y maestros, ¿cuándo son constituidos por Dios? Cuando llenan los requisitos. Ahora, ¿para qué están ellos? A fin de perfeccionar, o sea, guiar a la madurez a los santos para la obra del ministerio y para la edificación de la iglesia. La falta de conocimiento afecta y causa divisiones en una congregación y base fundamental, esencial para que una iglesia sea edificada son aquellos a quienes Dios haya constituido. Alguien que no llene los requisitos no ha sido constituido por Dios. Ha habido predicadores que han surgido porque creyeron, y voy a hacer... y espero ustedes comprendan con madurez la crítica, pero es necesario, hermanos. Ha habido predicadores que han surgido porque creyeron que por aprenderse algunos temas elementales, como me aprendí el plan de salvación, sé manejar el tema de la abolición del viejo pacto que quedó abolido, o sé hablar de la obra del Espíritu Santo, o la organización de la iglesia. Pensaron que ya sabían mucho y que estaban listos para dirigir y edificar una iglesia. Creyeron que formar una iglesia era meramente elaborar sermones para un domingo donde intercalan estos temas y ya. De ahí en adelante a durar 30, 40 años dando las mismas lecciones sin avanzar. Pero esos temas de los que les acabo de hablar son básicos, son elementales, son los temas de los niños en Cristo. Es el prekinder espiritual. Guiar a una comunidad de cristianos, apacentar un rebaño, adiestrarlos en el estudio cuidadoso de las escrituras, formarlos como personas que profesen una fe viva en Cristo, que reflejen a Cristo en sus vidas, empujarlos a que vivan un cristianismo pleno, correcto, vivo, requiere conocimientos más allá que los rudimentos que se suelen estudiar y repetir por años sin ningún avance espiritual.
Muchos de esos predicadores ni siquiera se han leído toda la Biblia. Y si les preguntas, hagan el ensayo. Si les preguntas por el libro de Abdías, búscame el profeta Abdías o Habacuc, se embolatan. No saben encontrar esos libros. No saben qué decir ni encontrarlos en sus Biblias. Es más, muchos ignoran cómo les llegó la Biblia a sus propias manos. No saben la historia, ni cómo se compiló, ni cómo se tradujo para que ellos la pudieran leer y enseñar, ni saben por qué están usando siquiera la Reina Valera del 60 en vez de usar la Valera de 1909 u otra traducción. Muchos ni saben de lo importante que es leer la Biblia en diferentes traducciones. Dejando a un lado la cuestión porque estamos hablando de la falta de conocimiento en una congregación, que es lo que genera y es la raíz del problema de las divisiones. Y esa falta de conocimiento comienza por observar. Se puede resolver si empezamos a observar quiénes son los que nos están enseñando. Otro problema actual que divide a los cristianos es el afán de establecer iglesias a la ligera y por doquier. Qué pesar eso, ¿no? Y sobre todo en las ciudades grandes. Hechos capítulo 16, del 6 al 7, nosotros vemos que ni siquiera el Espíritu Santo era tan apresurado con eso. Dice que Pablo estaba atravesando Frigia y la provincia de Galacia, ¿y qué dice ahí? Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y el verso 7 dice que cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero ¿qué pasó? El Espíritu no se los permitió. No era el momento. Todavía no era la hora. Pero hoy día, si no hay qué obrero ponerle a una congregación local, eso se abre en iglesias, se abren obras en cada barrio y se están colocando a la ligera personas no calificadas por Dios para que los instruyan, y ahí vienen los problemas, ahí vienen las falsas doctrinas, ahí vienen las malas interpretaciones, porque se establecen hombres ni aptos ni idóneos para enseñar a otros. En ciudades como esta, y he visto ese fenómeno, Bogotá, hablo de Bogotá, existe ese fenómeno de que por buscar la facilidad y la comodidad, se sacrifica la edificación y el crecimiento personal. Los cristianos, hermanos, deberían unirse para crecer y avanzar debidamente. Si se trata de distancias para reunirnos, que queda lejos, los cristianos deberíamos hacer sacrificios en cuanto a la asistencia. ¿O dónde está el cargar la cruz? Deberíamos hacer sacrificios en cuanto a la asistencia, defendiendo el criterio bíblico de que asistimos para ser instruidos por predicadores competentes y calificados por Dios, constituidos por Dios. Pero a veces se establecen iglesias a menos de 2 kilómetros de distancia la una de la otra, solo por evitar caminar o recorrer más de 20 kilómetros de trayecto, porque queda lejos. Se busca la facilidad y la comodidad y no se fijan en la edificación y el aprendizaje que se pueda recibir. Y prefieren formar una iglesia con cualquier predicador que les enseñe o crea que puede enseñar, con tal de tener la vida fácil. Resultados: iglesias sumergidas en falsas doctrinas, guardando mandamientos y doctrinas, dogmas de hombres, o en el peor de los casos, estancadas espiritualmente. Iglesias que duran 20, 30 años sin crecer, sin avanzar, estudiando los mismos temas de siempre, consumiendo la misma leche espiritual de siempre, sin hacer obra de evangelismo, porque a estas alturas no saben ni hacer obra de evangelismo. Ahí con los mismos miembros de siempre, y nunca superan ni terminan de estudiar los mismos temas de siempre: plan de salvación, abolición del Viejo Testamento, la obra del Espíritu Santo, la organización de la iglesia, y ya. Y terminan y vuelve el ciclo. Hebreos capítulo 5, del 12 al 14. Exhortaba el escritor de Hebreos a los cristianos a quienes dirigió esta epístola diciendo: porque debiendo ser ya maestros,
después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Es triste una iglesia que lleve tiempo, años, y todavía necesite leche. Y dice el verso 13, y todo aquel que participa de la leche es inmaduro, inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño todavía. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso o por la práctica tienen los sentidos, ¿cómo dice ahí? Ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es triste, es lamentable ver, hermanos, que se expone un tema profundo y no saben qué camino tomar. No saben ni siquiera tomar sus propias Biblias e interpretar a ver cómo resuelven el asunto y empiezan a llamar a Mengano, a Sutano, a Perencejo y preguntan por acá, preguntan por allí y más se confunden porque el uno le dice una cosa, el otro le dice otra, porque son niños en Cristo, inexpertos en la palabra de justicia, porque han consumido leche y no alimento sólido. La falta de conocimiento divide una iglesia y la afecta enormemente, hermanos. Por eso, después de haber dicho estas palabras, el escritor de Hebreos, de haberles exhortado a que avanzaran, les dice en el capítulo 6 del 1 al 3, aquí continúa y dice, por lo tanto, dejen ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, dejen de estar estudiando lo rudimental, lo elemental, lo básico. Vamos adelante a la madurez, a la perfección, no echando otra vez el fundamento y una iglesia 40 años, 50, no sé, estudiando la doctrina del arrepentimiento, de obras muertas, la fe en Dios. Esto es lo que está exhortando el escritor de Hebreos. Otra vez el fundamento, otra vez la misma. La doctrina del bautismo, verso 2. La imposición de manos, la resurrección de los muertos, el juicio eterno. No eche otra vez ese fundamento. Avance, crezca, madure. Y le decía al escritor a esta congregación, esto haremos si Dios en verdad lo permite. Dios quiere que su iglesia avance, crezca, no que se quede estancada por años. Porque la falta de conocimiento, mis hermanos, es un serio problema que abre la puerta a futuras divisiones en los asuntos de opinión. Cuando no tenemos claridad sobre qué asuntos son doctrinas fundamentales y qué asuntos son temas de opinión, quedamos a la deriva, con el riesgo de guardar por años un dogma que le atribuimos a Dios y en realidad resulta ser la opinión de un hombre. Durar muchos años guardando algo y creyendo algo que no surgió de Dios, sino en los hombres, es trágico, porque esos mandamientos que se guardan no tienen valor delante de Dios, no cuentan para nada delante de Él por mucho tiempo que le inviertas a eso. Es tiempo mal invertido. Es tiempo perdido. Jesús dijo en Mateo 15:9, en vano me honran enseñando como doctrinas, ¿qué cosas? Mandamientos de hombres. Todo lo que se le haga en adoración y se le ofrezca a Dios y que no sea, que no haya emergido de Dios, que no haya sido revelado por el Espíritu de Dios, son mandamientos de hombres y dice que es una adoración vana. Abstinencia vana, práctica vana. Y yo quiero que noten ahí qué es lo que hacen los que imponen su opinión. Ahí lo dice. Las enseñan como, ¿qué dice ahí? Como doctrinas. Ellos no dicen que es su opinión. Ellos dicen que eso es doctrina, que eso lo reveló Dios. Pero en realidad son mandamientos de hombres. Bueno, ya hemos hablado acerca de la falta de conocimiento. Ese es un factor que genera división en los asuntos de opinión. Y quiero ahora, para finalizar esta parte,
que hablemos de otro no menos importante. Y es, bueno, este que voy a decir se adhiere a la falta de conocimiento, pero vamos a empezar con la raíz de muchos problemas en estas cuestiones de divisiones. Por falta de conocimiento y en particular por no comprender que la Biblia traza una diferencia entre la iglesia y el individuo cristiano. Diferencia entre la iglesia y el individuo cristiano. Una cosa es el actuar del cristiano como iglesia y otra cosa es el actuar del cristiano como individuo. Pero el no distinguir esto trae serios problemas y afecta mucho en estas cuestiones de los asuntos de opinión. El no saber distinguir entre lo que la iglesia debe hacer y lo que el cristiano como individuo puede hacer, también es un asunto que puede causar divisiones. Como estamos viendo, mis hermanos y oyentes, el factor principal de divisiones entre hermanos es la falta de conocimiento. Y uno de los temas principales que se suelen desconocer por parte de muchos creyentes es la diferencia que la Biblia traza entre el cristiano reunido como iglesia y el cristiano como individuo. Nosotros los cristianos estamos llamados a obedecer única y exclusivamente lo que Dios haya revelado en su palabra y haya establecido como mandamiento u ordenanza, ya sea a nivel iglesia o a nivel individual. Lo que Dios haya dicho que tenemos que hacer como iglesia, la iglesia tiene que hacerlo y no puede desobedecerlo. Lo que Dios no haya mandado a la iglesia no puede practicarlo ni añadirlo a su culto. ¿Por qué, hermanos? Porque la iglesia es una institución netamente divina y por lo tanto ella está llamada a hacer solo aquello que el Señor le autorice a hacer. Efesios capítulo 5 del 23 al 24 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza. Y recuerden que el término cabeza significa autoridad. Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. La iglesia se debe sujetar a Cristo en todo. La Biblia, mis hermanos, habla claramente de los cristianos cuando estos se reúnen como iglesia. Primera de Corintios capítulo 11, verso 18. Pues en primer lugar, ¿qué dice ahí? Cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Y es que hay reuniones de cristianos que no son como iglesia. Por ejemplo, si a mí un grupo de hermanos me invitase a comer en su casa, ahí nos veríamos y podríamos coincidir en que varios nos encontramos ahí, pero no estamos reunidos como iglesia en ese lugar. Reunirse como iglesia es reunirse con el propósito de llevar a cabo la obra de la iglesia, la adoración de la iglesia. Hay momentos en que podemos estar reunidos, pero no es como iglesia. Hay que distinguir entre la iglesia y el individuo cristiano, y eso muchos no lo saben distinguir. Los cristianos en una determinada zona pueden llegar a reunirse, pero no siempre esas reuniones son reuniones como iglesia. He visto que muchos, oído a esto que voy a decir, presten atención, porque aquí vamos a entender el por qué muchas iglesias se dividen por asuntos de opinión. Yo he visto que muchos quieren aplicar leyes que Dios dio única y exclusivamente a la iglesia y se las quieren aplicar a los individuos cristianos.
y a reuniones de cristianos que no son reuniones de iglesia. Por ejemplo, encuentros, ágapes, cumpleaños. Esas son reuniones de cristianos o que hacemos cristianos, pero no son reuniones como iglesia. Pero no faltan algunos que en un encuentro o en alguna actividad de ágape dicen, en esas reuniones dicen, la mujer no puede hablar acá. La mujer no puede hablar porque la Biblia dice la mujer calle. Sí, pero es que Corintios 14 dice en dónde debe callar. En las congregaciones. Pero quieren imponer esa ley que es para la iglesia en todo lugar y en toda actividad que hagan los cristianos cuando no están reunidos como iglesia. Ahí están aplicando mal las escrituras y ahí se dividen las iglesias. Es falta de conocimiento, falta de entendimiento. La iglesia, mis hermanos, está llamada a hacer solamente lo que el Señor ordena. Hebreos capítulo 8, verso 5 dice, esto es un tipo y figura, recuerden que el tabernáculo del Antiguo Testamento refleja lo que es hoy día la iglesia en un sentido espiritual, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales o espirituales, las que vivimos nosotros ahora en la iglesia. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Qué tenía que hacer Moisés para erigir el tabernáculo? Tenía que hacer tal cual se le había mostrado en visión en el monte. Haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Bueno, a nosotros los cristianos no se nos ha mostrado ningún modelo en un monte, pero sí se nos muestra el modelo de adoración en el Nuevo Testamento. Así que aplica para nosotros esta ley. Haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado, pero a nosotros es en el Nuevo Testamento. Todo lo que se haga en la iglesia tiene que ser conforme a las Escrituras. Oído acá. La iglesia está llamada a hacer solamente lo que el Señor le ordene. Sí, estamos de acuerdo todos. Pero ese principio que aplica indiscutiblemente a la iglesia, mis hermanos, oído, no siempre aplica al cristiano como individuo, ni en su vida secular, ni en sus actividades dentro de este mundo. Por supuesto, lo que Dios demande al cristiano como individuo por medio de su palabra, sin lugar a dudas, sí, tenemos que cumplirlo. Y eso es lo que yo me refiero a esto como los mandamientos de Dios para los cristianos como individuos. Miremos algunos. En Romanos 13, del 8 al 10 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Esto tenemos que cumplirlo individualmente, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y miren otros mandamientos, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Sí, el cristiano como individuo tiene mandamientos que obedecer. Por supuesto que sí. No se puede negar. Ahí está Romanos 13, del 8 al 10, como un vivo ejemplo de eso. Sin embargo, el silencio divino no siempre es prohibitivo para el cristiano como individuo. Sí lo es para la iglesia, pero no lo es para el cristiano como individuo. Lo que Dios no habló ni dijo a los cristianos como individuos, aquello donde Dios guardó silencio, mis hermanos, no necesariamente significa que está prohibido para el cristiano como individuo. Aquí es donde muchos maestros han fracasado en aclarar a los cristianos sus funciones individuales. Y les voy a poner ejemplos. Dios guardó total silencio sobre los cristianos participando de política. ¿Es por ello prohibida la política para el cristiano?
Dios guardó silencio de cristianos siendo militares. Por ello está prohibido, porque hay silencio. Dios guardó silencio de cristianos siendo artistas o de participar en marchas por la paz. Y en muchas otras cosas de la vida hay un silencio absoluto para el cristiano como individuo. Sin lugar a dudas, y aclaro acá, la iglesia debe respetar el silencio divino. La iglesia no debe hacer nada de estas cosas que el cristiano como individuo puede hacer. Y en muchas cosas de la vida, la iglesia no puede involucrarse en eso. ¿Por qué? Porque hay un silencio divino que para la iglesia, vuelvo y repito y enfatizo, para la iglesia se torna prohibitivo. En cambio, ese mismo silencio que se torna prohibitivo para la iglesia, para el cristiano como individuo, deja de ser prohibitivo y pasa al terreno de la conveniencia y decisión personal a la cual Dios le ha dado libertad, a excepción de lo que son mandamientos directos, como los que estamos viendo aquí en Romanos 13, del 8 al 10. Y este es un problema, porque se ha enseñado que el silencio divino es prohibitivo, sí, pero ¿para quién? ¿Para qué entidad? Para la iglesia, no para el cristiano como individuo. Ese es un punto interesante y que muchos no comprenden y no reconocen. Muchos cometen el error de imponerle a la iglesia lo que Dios le permite al individuo. Error. Pero hay cosas que el individuo puede hacer y la iglesia no puede hacer. Y muchos quieren imponer al individuo lo que Dios le mandó a la iglesia como iglesia. Y hay muchas cosas que la iglesia puede hacer, pero el cristiano como individuo no puede hacer. Por ejemplo, el cristiano como individuo tiene libertad de participar en la política de su país. Pero la iglesia no puede participar ni envolverse en asuntos políticos. A la iglesia, por ejemplo, Dios le ordenó la cena del Señor cada domingo. Y este mandamiento no lo puede hacer un solo cristiano como individuo. Hay un principio fundamental. En Hechos 27 dice, el primer día de la semana, ¿cómo se toma la cena? Reunidos los discípulos. El cristiano como individuo, solito, en su casa, no puede tomar la cena. Reunidos los discípulos para partir el pan. En 1 Corintios 11:20 dice, cuando pues os reunís vosotros. ¿Cómo se tomaba la cena? Reunida la iglesia. En el capítulo 10 de Corintios, del 16 al 17, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del ¿qué? Del cuerpo. ¿Y qué es el cuerpo? La iglesia. O sea, la cena del Señor solo se puede tomar cuando la iglesia está reunida. Ahora dice aquí, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos los miembros, pero reunidos, obviamente el contexto lo demanda, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Miren estos ejemplos que les pongo aquí en pantalla, mis hermanos. Un solo individuo no puede disciplinar y expulsar a un cristiano de la iglesia. La disciplina de la iglesia se hace a nivel colectivo, no a nivel individual. Y he visto casos de el predicador que excomulgó. Pablo le dice con referencia a los corintios, Pablo le dice con referencia a estos cristianos en Corinto de ese fornicario, en el capítulo 5, reunidos vosotros y mi espíritu, y el tal sea entregado a Satanás. Y cuando hay pleitos entre hermanos, Jesús enseñó en Mateo 18, tómalo aparte, si no te oye, llame a 2 o 3 testigos, si no oye a los testigos, dilo a la iglesia. Y solo hasta que se le diga a la iglesia, no puede haber una disciplina. Un solo individuo no puede disciplinar y expulsar a un cristiano de la iglesia, pero esta es una práctica que en algunos se ha visto, porque no saben distinguir entre la iglesia y el individuo cristiano. Un solo individuo no puede decidir quiénes serán los ancianos de la iglesia.
Eso no lo puede hacer un solo individuo. La iglesia, es más, hay requisitos que incluso requiere participación de los de afuera, que tenga buen testimonio de los de afuera con respecto a los ancianos. Entonces, un solo individuo no puede decidir quiénes serán los ancianos ni los que predican en la iglesia. Eso lo hace la iglesia colectivamente. Pero también hay cosas que la iglesia no puede hacer, pero el individuo sí las puede hacer. Un ejemplo de eso: la iglesia no puede decidir con quién te vas a casar si eres soltero. ¿Eso quién lo elige? ¿Quién lo decide? No la iglesia. Eso lo decide el individuo. Miremos aquí, mis hermanos. En este seriado veremos que el error de muchos ha consistido en prohibir a los individuos lo que solamente está prohibido para la iglesia, como por ejemplo el participar de días especiales y otras costumbres. Yo creo que esta explicación va a resolver mucho sobre los temas controversiales dentro de lo que son los asuntos de opinión. Vuelvo y repito, en este seriado veremos que el error de muchos ha consistido en prohibir a los individuos lo que solamente está prohibido o limitado para la iglesia, como por ejemplo el participar de días especiales y otras costumbres. La iglesia no lo puede hacer, pero el individuo, Dios le ha dado permiso de elegir si quiere o no quiere. Aquí es donde ha habido malos entendidos, mis hermanos. Por ejemplo, ¿puede un cristiano a nivel individual hacer caso de cierto día? Romanos 14 dice que sí, o que no, como quiera el individuo, dependiendo de su gusto o decisión personal o de su conciencia. En Romanos 14:6 dice: el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Es una libertad que tiene ¿quién? El individuo. Pero la iglesia no tiene esa libertad. La iglesia no tiene por qué celebrar otro día que no sea el que el Señor le mandó a ella. ¿Notan la diferencia? Hay cosas que el individuo puede hacer, pero la iglesia no, y viceversa. Hay cosas que la iglesia puede hacer y el individuo no. La iglesia no puede hacer caso de ningún día que no sea ese en el cual el Señor le ha mandado a guardar y celebrar su culto. No puede hacer caso de otro día, ella no puede celebrar Semana Santa, Navidad o cualquier otro día. Como iglesia no puede injertar esa práctica a la congregación. Eso no se puede hacer. Otra pregunta: ¿puede un cristiano a nivel individual elegir qué clase de alimentos va a consumir, si carne de cerdo, carne de res, etcétera? Claro que puede. Dios le ha dado libertad en eso. El verso 3 dice: el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque a ambos Dios los ha recibido. Dios le ha recibido. Pero la iglesia no tiene permiso de elegir, por ejemplo, qué tipo de comida va a preparar para la cena del Señor. A ella se le ha ordenado que el primer día de la semana practique únicamente la cena del Señor, o sea, pan sin levadura y fruto de la vid. Y no puede la iglesia, reunida como iglesia, participar de otro tipo de comida. Y eso claramente dice que para otro tipo de comida, pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Hermanos y oyentes, si nosotros comprendiéramos la diferencia entre lo que debemos hacer como iglesia y lo que podemos hacer como individuos, sin mezclar ninguna de las dos cosas, muchos problemas de división, malos entendidos y aún asuntos que consideramos doctrinales se resolverían. Quiero finalizar con un ejemplo. En Estados Unidos, durante el COVID, el presidente Donald Trump
declaró como Día Nacional de Oración el domingo 15 de marzo, en medio del avance en el país del coronavirus o COVID-19. Y vi comentarios por Facebook diciendo que si un cristiano como individuo hacía oración ese día, pecaba. ¿Por qué? Y miren lo que dice, porque Dios no mandó a la iglesia a hacer oración el 15 de marzo. Qué confundidos están. Como individuos, pregunta, ¿podía practicarlo el individuo cristiano? Sí, no hay ningún problema. Y hacer oración nunca es pecado. ¿Cuándo es pecado hacer una oración? Nunca. ¿En qué lugar es pecado hacer una oración? Nunca, en ningún lugar. Es pecado hacer una oración a nivel individual. ¿Podía practicarlo? Sí. Pero si esa práctica del 15 de marzo, una iglesia local dijera, ay, como el presidente Trump ordenó día de oración, hoy 15 de marzo, domingo, la iglesia de Cristo en tal lugar va a hacer día de oración obedeciendo al presidente. Ahí sí está mal. ¿Puede practicarse eso en la iglesia? No, porque la iglesia solamente hace lo que Cristo le ha ordenado. Estos asuntos de opinión, mis hermanos, van a resolverse si aprendemos y estudiamos cuidadosamente este tema, la diferencia entre la iglesia y el cristiano como individuo. Finalizo hasta aquí la exposición de este tema tan interesante, asuntos de opinión, y estamos abordando lo que es la temática de el pecado de la división. El Señor les bendiga y les fortalezca.